hecho, cada palabra de esa última semana del Señor Jesús están hechos con gran filigrana, con gran precisión, con gran detalle, porque Jesús está apuntando al propósito en el cual el Padre le está pidiendo que sea direccionado. Jesús está ejecutando lo que el Padre le está diciendo acerca de sus últimos días de su ministerio en la tierra. Ahora, esta es una escena atípica en la vida de Jesús. Jesús está volcando las mesas en el templo. Jesús, ese hombre manso y humilde, ese hombre que generalmente no está en esa posición, ahora lo vemos molesto, lo vemos enojado y vemos cómo el Señor está trayéndole orden a su casa. Pero justo antes de esta escena, o más bien esta escena se da en la Pascua. Eso significa que todos los judíos y extranjeros se están movilizando a Jerusalén para celebrar la Pascua. Él, Jesús, es el Cordero Pascual. Jesús está en la Pascua porque Él será ofrecido. Jesús está en la Pascua porque su sangre será derramada, porque por su sangre será expiado el pecado de todos los hombres. Ahora, Jesús, el acontecimiento anterior a este es que Jesús acaba de entrar a Jerusalén, pero acaba de entrar a Jerusalén sentado en un pollino. Está cumpliendo lo dicho por el profeta. Una gran multitud está a su alrededor. Una gran multitud ovaciona al Señor Jesús. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tienden a su lado mientras Él pasa mantos y también hojas. Jesús está entrando en condición de rey. Jesús está entrando a Jerusalén en condición de Mesías. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Pero está entrando a Jerusalén como rey. Y entonces esperaríamos que se dirija a un lugar en el cual Él pueda ejercer un poder político, pero Él no se dirige a ningún lugar para tomar poder político. Él se dirige al templo. Él se dirige al templo donde la iglesia se congrega, porque Él es la cabeza del cuerpo. Y Él está allí en el templo como ese Cordero Pascual, como la cabeza de la iglesia. Y está allí y está viendo que en el templo hay ofrenda, en el templo hay sacrificio, en el templo hay sacerdotes, en el templo hay cantos, en el templo hay sacerdocio, pero algo está mal en el templo. Hay algo que molesta a Jesús, porque aunque todo eso está en el templo, hay algo que impide que la casa de Dios esté bajo el diseño de Dios. Hay algo que impide que la casa de Dios no esté cumpliendo el propósito con el cual fue hecha, porque esa casa no es casa de oración. Y Jesús entonces, para volver su casa al diseño, para volver su casa al propósito, para que Él la pueda llamar casa de oración, entra al templo y derriba las mesas de los cambistas. Pero además de derribar las mesas de los cambistas, expulsa a los compradores, expulsa a los vendedores y expulsa a los que cambiaban el dinero, a los cambistas. Recuerde que Jesús tuvo delante de Él a Juan el Bautista. Juan el Bautista abrió el camino para Él, allanó el camino para Él. Pero ahora Jesús va a ir al Padre y Él está allanando el camino porque el Espíritu Santo va a venir.
porque el Espíritu Santo va a ser derramado, porque el Espíritu Santo va a entrar en escena. Y entonces para Él es muy importante que su casa sea casa de oración, porque lo que viene exige que su casa sea casa de oración. Ahora, yo quiero que pensemos no en ese templo físico, sino que pienses en ti. Yo pienso en mí. Somos casas de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Y quiero que hoy pensemos, si Jesús entra a nuestra vida como entró a ese templo, ¿será que Él nos puede llamar casas de oración? ¿O será que para que podamos ser llamados casas de oración es necesario que Él entre y derribe mesas que están mal posicionadas? Y derribe hechos, actos, conductas que en nosotros impiden que cumplamos ese propósito con el cual fuimos hechos, porque estamos esperando el mayor avivamiento de todos los tiempos, al Espíritu Santo de Dios. Y para que eso ocurra, tú y yo necesitamos ser llamados casas de oración. Ahora, esa escena que yo veo allí y que usted puede ver, eso mismo Jesús lo hizo con sus discípulos o con los apóstoles. Jesús también vino a la vida de los discípulos y hizo lo necesario para convertirlos en casas de oración. Pero hoy quiero hablarles de un discípulo en particular, el apóstol Pedro. Y quiero mostrarles cómo el Señor Jesús convierte al apóstol Pedro en una casa de oración. Quiero mostrarle el proceso al que Dios somete a Pedro para convertirlo en una casa de oración, para poderlo llamar casa de oración. Pero yo quiero mostrarles dos cosas que el Señor entra a derribar en la vida de Pedro, así como derribó las mesas. Hay dos mesas que en la vida de Pedro son derribadas para convertirlo en esa casa de oración. La primera cosa que es derribada en la vida de Pedro es la liviandad en la oración. Entonces, si vamos a ser llamados casa de oración número 1, eso va a ocurrir cuando se derriba la liviandad en la oración. Quiero llevarte a entender cómo Jesús tuvo gran interés, tuvo gran inversión de tiempo, gran inversión de metodología y pedagogía para enseñarle a sus discípulos a orar. Entonces yo veo a Jesús diciéndoles a los discípulos, cuando oren no usen vanas repeticiones. Charladito es mejor. Yo veo a Jesús diciéndoles a los discípulos, no oren en público para ser vistos. La oración no debe ser algo que les genere un mayor estatus. La oración real es esa que ustedes hacen cuando oran. Cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, el Padre que ve en lo secreto los recompensará en público. Jesús les dijo, cuando oren, orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Les da un modelo de oración para que entiendan cómo está compuesta una oración eficaz, una oración efectiva. Pero no solamente eso, Jesús les dio ejemplo con su vida. Ellos vieron a un Jesús que practicaba la oración. Ellos vieron a un Jesús que se apartaba e iba al monte y oraba. Hablaba con el Padre durante mucho tiempo. Él les dio ejemplo, pero además les demostró el poder que hay en la oración.
Les demostró el poder que hay en la oración porque lo vieron orar por los enfermos y esos enfermos se sanaban. Lo vieron orar por los cojos y esos cojos caminaban. Lo vieron orar por los ciegos y esos ciegos empezaban a ver. Definitivamente Jesús necesitaba, le urgía que ellos aprendieran esta materia, esta cátedra, la oración. No veo al Señor en el mismo esfuerzo enseñándoles, por ejemplo, a predicar, pero les está enseñando a orar. Porque la oración es muy importante en la vida de la iglesia. Pero llegó el día del examen. Llegó el día temido, ese día en que el profe dice, bueno, todos guardan todo lo que trajeron y sacan una hoja. Llegó ese día para los discípulos. Llegó el día en que los discípulos tenían que demostrar cuánto habían aprendido de eso que el Señor les había enseñado detalladamente, insistentemente. El Señor va a ser entregado por Judas. El Señor va a morir en la cruz del Calvario. El Señor está experimentando angustia, está experimentando temor, está experimentando tristeza. Y toma a 3 de ellos. Toma entonces a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y los lleva con él. Y les dice, necesito que oren. Yo necesito que ustedes me levanten en oración. Si entendieran lo que estoy viviendo, si entendieran lo que voy a vivir, si entendieran que me voy a separar del Padre y nunca antes lo he hecho, si entendieran que voy a cargar el pecado de todo el mundo, por favor, oren por mí. Necesito su oración. Ustedes son mis más cercanos, oren por mí, porque su oración me va a fortalecer. Y el Señor se aparta para orar. Y cuando regresa, reprobaron el examen. Ni siquiera sacaron 3, ni 2, sacaron 0. Y Jesús los mira con tristeza y les dice, no han podido orar ni siquiera 1 hora. Ustedes no entienden que su oración puede fortalecerme en este momento. No lo entienden. Pero voy a volver a ir. Quédense aquí, oren. Les da otra oportunidad. Bueno, hagan chancuco. Ya les dije lo que necesito. Por favor, oren. Se vuelve a ir, vuelve a regresar y siguen dormidos. Pero no solo eso. Jesús, cuando lo encuentra o los encuentra dormidos, les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Ellos no solamente no entienden que Jesús necesita de su oración, sino que ellos no entienden que ellos necesitan orar por ellos, porque no entienden el momento que van a vivir. Ellos no entienden que van a ser perseguidos y van a necesitar la fortaleza que viene del cielo. Ellos no entienden que van a venir sobre ellos gran confusión porque su maestro les será quitado. Ellos no entienden que van a ser tentados. Y por cuanto ni velaron ni oraron, entraron en la tentación. Entraron en la tentación de la incredulidad. Entraron en la tentación de la deserción. Todos huyeron, todos se escondieron, todos entraron en la tentación del temor. Ahora, Pedro, este apóstol, entiende que el concepto que él tiene de oración no le sirve. Pedro entiende que necesita entender lo que Jesús le estaba enseñando. Parece que Pedro dice, no puedo seguir reprobando esta materia. No puedo seguir
sacando cero en esta materia tan importante para mi vida, para mi ministerio. Determino aprender a orar. Determino incorporar a mi vida la oración. Porque me voy a convertir en la casa de oración que Él me quiere llamar. Porque quiero que cuando Él me vea, vea en mí una casa de oración. Ahora quiero que veamos juntos Hechos capítulo 1. Versículos 13 y 14. Hechos capítulo 1, versículos 13 y 14. Esto ha ocurrido 50 días después de lo que acabamos de leer. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Han pasado unos días. Y Pedro, el que no podía orar ni una hora, ahora persevera unánime en oración. Y además en ruego, en intercesión. Es un hombre de oración, es una casa de oración y es un intercesor. Jamás Pedro volvió a abandonar la oración. Puedes leer sus cartas al final de sus días y ves un hombre de oración. Te pregunto, ¿cómo vamos en esa materia? ¿Cuántos exámenes hemos tenido? Y quizás no hemos orado. Y quizás por cuanto no hemos orado, han pasado cosas que no debieron pasar. Casas de oración. No podemos seguir teniendo una vida liviana de oración, un concepto liviano de oración. No podemos seguir creyendo que con orar 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos es suficiente. Él hoy necesita casas de oración porque el Espíritu Santo va a traer un poderoso avivamiento. Esa casa de oración, ese aposento alto donde está Pedro, ese lugar es donde viene el Espíritu Santo, porque hay hombres y mujeres que aprendieron esta materia, dijeron, no repruebo más, me convierto en un hombre de oración, me convierto en una mujer de oración. Vamos a ver la segunda cosa que fue derribada en la vida de Pedro. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Lucas, al capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Versículos 31 al 34. Lo primero que fue derribado en Pedro fue su concepto liviano de oración. Lo segundo que fue derribado en la vida de Pedro fue su propio concepto de fe. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hay un diálogo entre Pedro y Jesús, o entre Jesús y Pedro. Jesús le está anunciando a Pedro que va a ser zarandeado, que va a ser puesto a prueba, que Satanás va a venir para zarandearlo, pero quiero resaltar lo que Jesús hace, sabiendo lo que le va a ocurrir a Pedro, sabiendo que Satanás lo va a confrontar. Dice, pero yo he rogado, Jesús está haciendo las veces de intercesor ante el Padre, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cuál es el meollo del asunto? La fe.
El ataque que va a recibir Pedro realmente es a su fe. Si su fe falta, Pedro va a caer. Si su fe no falta, Pedro se va a mantener firme. Entonces, eso me hace entender que Jesús sabe que la medida de fe de Pedro es poca. Eso me dice que Jesús ve que la fe de Pedro es débil. Pero mira la respuesta de Pedro. Pedro dice: no. ¿Cómo se te ocurre? Si dejé la empresa, si dejé la barca, si dejé todo lo que hacía por seguirte a ti, pues soy capaz de ir a la cárcel y aún a la muerte por ti. Significa que Pedro sobreestima su fe. Significa que Pedro tiene una visión de su fe engañosa. Significa que Pedro está viendo algo grande donde realmente hay algo pequeño. Él está viendo algo fuerte donde realmente hay algo débil. Él está engañado en su concepto o en el concepto que tiene acerca de su propia fe. Cuando Laura era pequeña, tenía quizás 2 años, recuerdo que mi hermano, que la amaba mucho porque además ella era su única sobrina, entonces era toda una aventura para él tener a su sobrina. Entonces él le decía: Laurita, ven, dime cuánto me amas. Y ella le hacía así. Y se reía. Y luego hacía así. Cuando ella hacía así, mi hermano sonreía con tanta alegría, pero en la medida que ella iba cerrando sus deditos, él empezaba a entristecerse. Su cara se ponía triste, se apagaba, y en ella ocurría lo contrario. Ella le hacía así, se reía, y le iba haciendo así, se iba poniendo seria. Ella lo engañaba. Y más o menos lo mismo le está pasando a Pedro. Pedro cree que ama mucho al Señor, que tiene una fe muy grande, pero realmente es muy pequeña. Recuerda que Jesús, después de estar resucitado, se le aparece a Pedro, y le dice: Pedro, ¿me amas? Y el verbo que usa es: ¿me agapeas? Y Pedro le contesta: tú sabes que te fileo, te quiero. Jesús vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me agapeas? ¿Me amas? Y él le dice: tú sabes que te agapeo. Ahora Pedro tiene un concepto claro de su amor por el Señor. Ya no está sobreestimando su amor ni su fe, porque la fe y el amor son directamente proporcionales. Yo no puedo amar a alguien en quien no creo, pero yo amo a aquel en quien creo. Y si creo más en alguien, más lo voy a amar. Pedro está reconociendo: Señor, tengo un problema de fe. Mi fe no es tan grande, por eso no pude ir contigo ni a la cárcel ni a la cruz. Por eso realmente no te amo, te he querido. Dos cosas importantes que fueron derribadas en la vida del apóstol. Número 1, su concepto de oración, una fe muy liviana. Número 2, su propio concepto de fe y de amor. Ahora yo quiero mostrarte que una vez Jesús entró al templo y derribó las mesas y expulsó a los compradores, a los vendedores y a los cambistas, ocurrió algo. Pero es lo mismo que le ocurrió a Pedro.
Una vez el Señor entró a su vida y derribó su concepto liviano de fe y derribó su concepto liviano de oración y su concepto de fe y de amor. Yo quiero que veamos Mateo capítulo 21 versículo 14. Es lo que ocurre justo después de que Jesús derriba las mesas. Dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y los sanó. En el templo había alabanza, había adoración, había ofrenda, habían levitas, habían sacerdotes, pero los enfermos no se sanaban. Es más, no entraban los enfermos. Pero ahora entran y son sanos. Ahora quiero que miren lo que pasó con Pedro. Después de que el Señor derriba esto en él. Hechos capítulo 3 versículos 1 al 7. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Es lo mismo. Una vez en el templo fue derribada las mesas y expulsados los cambistas y los compradores y los vendedores. Se convirtió en una casa de milagros. Pedro una vez se convierte en una casa de oración, se convierte en una casa de milagros. Ahora el cojo puede saltar. Ahora el cojo está en el templo celebrando, porque Pedro es una casa de oración y es una casa de milagros. Pero hay otra segunda consecuencia. Vamos al siguiente versículo, Mateo 21, versículos 15 y 16. Dice así, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y el Señor dijo, permítanme, busco aquí. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Alabanza. Hechos capítulo 3, versículo 8. Una vez el cojo es sano. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Una casa de oración se va a convertir en una casa de milagros, y una casa de oración se va a convertir en una casa de alabanza. Wilson, ¿me acompañas, por favor? Quiero que entendamos, iglesia, en esta mañana, que este es el tiempo para que nos convirtamos en casas de oración. Mi casa, casa de oración, será llamada. ¿Cómo quiere llamarte el Señor? Casa de oración. Mi casa, casa de oración, será llamada. Antes de predicar,
quiero que sepas que el Señor me habla a mí. Antes de pararme aquí, esa palabra me habla a mí y me toca a mí. Y quiero que sepas que he dicho al Señor de rodillas, yo quiero ser casa de oración. Yo quiero que me puedas llamar casa de oración y que Casa Cristiana, la casa que nos has dado, pueda ser llamada casa de oración. Sin duda alguna, sin duda alguna. No podemos seguir reprobando esa materia, esta cátedra llamada oración, en la que el Señor invierte tanto en enseñarnos, en instruirnos, en demostrarnos cuánto poder hay en la oración. Muchas cosas no debieron pasar y pasaron porque no oramos. Hay cosas con las que cargamos que no eran el plan de Dios, pero por cuanto no oramos pasaron y hoy vivimos con ellas. Tenemos que convertirnos en casas de oración, porque hay muchas tentaciones en las que entramos porque se nos olvidó velar y orar. Tenemos que volvernos a la oración, porque queremos los milagros, queremos las sanidades, queremos las liberaciones, queremos las conversiones de nuestra casa, pero no queremos pagar el precio. El precio es que nos convirtamos en casa de oración. La casa de oración se convierte en casa de milagros. Yo creo que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero esa es la consecuencia de que amemos la oración. Una casa de oración siempre será una casa de milagros. Y donde hay milagros siempre habrá alabanza. Porque donde hay milagros siempre el que hizo el milagro va a ser exaltado, va a ser reconocido, va a ser dado a conocer. Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana. Y quiero que cierres tus ojos y medites, interiorices, digieras esta palabra que el Señor hoy ha traído para nosotros. Él quiere convertirte en una casa de oración, porque mi casa, casa de oración, será llamada. Pero nadie puede convertirse en una casa de oración si Él no entra. Y nadie puede convertirse en casa de oración si Él no tiene el poder de derribar lo que está mal. Hay cosas en nuestra vida que ahogan la oración. Hay cosas en nuestra vida que matan, que impiden que la oración crezca, se manifieste y aparezca. Yo en esta mañana quiero invitar al altar a aquellos que le quieren decir al Señor: yo me quiero convertir en una casa de oración. Porque yo quiero cumplir el propósito con el cual me llamaste. Yo quiero vivir bajo tu diseño. Y ese es mi destino, ser llamado casa de oración, ser llamada casa de oración. Quiero invitar al altar a aquellos que le dicen al Señor: Señor, yo permito en esta mañana que derribes lo que dentro de mí tiene que ser derribado. Yo permito, Señor amado, que derribes dentro de mí
ese concepto liviano de oración que he tenido, con el cual me basta orar un día a la semana quizás, con el cual me basta pasar 5 minutos, quizás los del tiempo de mayor cansancio. Yo quiero, Señor amado, ver la oración como tú la ves, no como yo la he visto. Yo quiero entender lo que tú entiendes acerca de la oración. Yo quiero entender que cuando oro levanto las manos de alguien. Yo quiero entender que cuando oro, alguien que está en momentos de debilidad puede recibir fortaleza. Yo quiero entender que cuando oro, echo fuera de mí la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Quiero ser una casa de oración. Derriba, Señor, en mí mi concepto de fe. Pedro quizás estaba midiendo su fe porque había seguido a Jesús, porque había dejado muchas cosas, pero aún así su fe era pequeña. He rogado al Señor, he rogado al Padre para que tu fe no falte. No, Señor, yo contigo iré hasta la cárcel y aún a la muerte. Pero apenas llegaron a tomar al Señor, ese Pedro salió huyendo, ese Pedro salió corriendo, ese Pedro negó a Jesús. Amado Señor, líbranos de ser engañados por nosotros mismos, por creer de nosotros más de lo que realmente te estamos dando, por sobrevalorar nuestra fe cuando realmente quizás es pequeña y es frágil, Señor. Adoremos al Señor en esta mañana. Vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda Quiero que levantes tus manos o tu mano ahí donde tú estás. Quiero que le digas: Señor, perdóname, porque he reprobado en la oración tantas veces. Perdóname, Señor. Perdóname porque aunque he reprobado tantas veces, tú sigues insistiendo y me sigues llamando. Y me sigues enseñando y me sigues alentando para que me convierta en alguien que ama la oración. Perdona nuestra debilidad, Señor. Perdona nuestra necedad. Perdona por desechar tu concepto de fe y quedarnos con el nuestro y creer que está bien. Perdónanos, Señor, porque nos sacian 5 minutos. Quizás de una oración pobre, quizás la oración del último momento del día, en donde estamos tan fatigados, tan cansados, donde nuestra mente ya no da más. Perdónanos, Señor.
Perdónanos por darte las migajas. Perdónanos, Señor, por creer que es suficiente. Perdónanos por creer que es suficiente porque hemos dejado las malas palabras y porque hemos dejado de visitar ciertos lugares y porque hemos abandonado ciertas compañías. Perdónanos porque creemos quizás por eso que nuestra fe es muy fuerte y muy grande, pero no sabemos cuántas veces has rogado al Padre para que nuestra fe no falte, Señor. En esta mañana, Señor, te decimos: hazme una casa de oración. Conviérteme en una casa de oración. Conviérteme en una casa donde arde el fervor por ti, la pasión por ti. Conviérteme en un buscador incansable de tu presencia. Conviérteme en alguien que no se satisface con sus propios conceptos. Conviérteme en alguien que se satisface buscando tus conceptos, tus medidas en nosotros, Señor. Abre tus labios y comienza a orar. Abre tus labios y comienza a orar. Recuerda lo que el Señor dijo: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vuelve al lugar secreto. Vuelve a cerrar la puerta. Vuelve a encontrarte con el Padre en el lugar secreto. Es el lugar secreto. Él tiene secretos que contarte. Él tiene cosas que decirte. Él tiene cosas que revelarte. Oh, aleluya. Que arda en nosotros la adoración. Muchos de ustedes van a ser usados de manera sobrenatural en milagros. Dios va a usar sus manos para sanar. Es más, Dios va a usar a algunos para levantar muertos. Porque estamos a punto de vivir un tiempo donde el cielo se va a manifestar en la tierra. Pero para que eso ocurra necesitamos ser casa de oración. Vuelve al Padre. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Vuelve al Padre en esta mañana. Vuelve a su regazo, vuelve a su compañía. Vuelve a ese lugar secreto donde Él está, donde Él habita, donde Él se mueve. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Dale la gloria, dale la honra, dale la alabanza. Dale exaltación a Él porque Él es Dios, aleluya. Dile: Señor, estoy aquí en el altar y permito que derribes lo que tiene que ser derribado. Derriba mis conceptos, derriba mis ocupaciones, derriba mis excusas, derriba mis prioridades. Y quiero que entiendas que cuando oras así, le estás dando al Señor derecho de que te despoje de cosas que has amado. Le estás dando derecho a Él que te despoje de cosas a las que te has aferrado. Pero quiero que hoy le digas: Señor, no importa, yo hoy permito que derribes las mesas. Entra y derriba las mesas. Cuando oras así, estás permitiendo incluso que el Señor obre y que personas te abandonen. Ay, alaba, Kenda, alaba, Sama, porque son personas que han estado robando el diseño de Dios en ti. Oh, Mashiti Rebeke. Oh, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Adora al Señor. Gracias, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a
ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, y yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad solo a ti. Todo lo que soy, Señor, cuanto tengo, todo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar crezcas tú. Porque tú eres mi Dios y eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Cantando con nosotros. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, para ti. Levanta tus manos, iglesia. Casa de oración serás llamada. Casa de milagros, ay, alaba aquí. Y casa de alabanza, ay, alaba aquí. Tu oración traerá el Espíritu de Dios. Tu oración traerá la manifestación de la gloria y del poder del Espíritu. Y entonces lo que no hemos visto lo vamos a ver. Y entonces lo que no hemos oído lo vamos a oír. Y entonces lo que no hemos tocado lo vamos a tocar. Y entonces su nombre será alabado. Entonces su nombre será dado a conocer. Te bendigo, iglesia. No dejes apagar la llama de oración que hoy el Espíritu de Dios ha encendido en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.